Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Es un ejercicio de convección forzada interna, en la cual un aceite pasa a través de un tubo que se encuentra sumergido en un lago helado. Este lago se encuentra a 0 grados y el aceite inicialmente tiene una temperatura de 20 grados. Aquí le vamos a poner, sería la temperatura de ingreso, y la temperatura de salida pues la desconocemos. El proceso de transferencia de calor pues va a ser del fluido, el aceite, hacia el lago. Bueno, este problema lo podemos considerar como un problema de temperatura superficial constante, porque por más que transfiera el aceite, el lago pues es complicado que vaya a cambiar su temperatura de 0 grados. A lo mejor la temperatura local sí, pero la temperatura general del lago pues va a permanecer a los 0 grados. Para esto, pues bueno, nos dice por acá que el tubo mide 30 centímetros de diámetro, la longitud es de 200 metros. Y bueno, el aceite corre a 2 metros por segundo. La expresión que podemos utilizar para este problema es esta que tenemos aquí abajito, en donde nos dice que la temperatura de salida está relacionada con la temperatura superficial del tubo, el coeficiente de transferencia de calor por convección, el área superficial, la masa y el calor específico. La masa en particular es el flujo másico. Entonces, pues vamos a tener que hacer algunos cálculos por ahí, pero el más relevante pues es el valor de H. Recordando, para poder calcular H, antes de eso, nosotros necesitamos calcular el número de Nusselt. Y el número de Nusselt depende, a su vez, del régimen de flujo, es decir, el número de Reynolds. Y aparte de este número de Reynolds, también depende del número de Prandtl, que es un número adimensional del fluido. Bueno, para esto pues necesitaríamos tener las propiedades del fluido a la temperatura promedio. Recordando, la temperatura promedio es la suma de la temperatura de ingreso y de salida dividida entre 2. El problema es que no tenemos una temperatura de salida. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tipo de problemas? Pues lo que nos toca es proponer. Tenemos que proponer una temperatura de salida. Normalmente yo les recomendaría hacer una propuesta cercana al valor de ingreso. Por ejemplo, aquí el ingreso es a 20 grados, pues hay que hacer una propuesta cercana al 20. Incluso puede ser el mismo 20. ¿Cuál sería el problema? Bueno, hacemos la propuesta, calculamos Reynolds, ese Reynolds nos da un Nusselt, ese Nusselt nos da un valor de H, y el valor de H lo utilizamos para calcular TE. Una vez que calculemos TE, vamos a comprobar que ese valor de TE de verdad se parezca al valor de TE propuesto. Si se parece, terminamos el problema. Pero si no se parece, hay que rehacer el ejercicio con la propuesta que obtuvimos. Por ejemplo, si hacemos el ejercicio y resulta que este T nos queda un número muy diferente al que nosotros inicialmente propusimos, pues bueno, suponiendo que proponemos 20 y el resultado nos dio un 12, que son como unos 8 grados de diferencia, pues bueno, tendríamos que rehacer el ejercicio, pero ahora calculando las propiedades de Reynolds y Prandtl a 12 grados y volviendo a hacer todo el procedimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer para este ejercicio en este momento? Bueno, vamos a suponer que la temperatura de salida se ve afectado muy poco. Entonces vamos a proponer que tenemos una temperatura de salida de 20 grados. Esta es una propuesta. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que tenemos que ir a buscar las propiedades del fluido, que en este caso es aceite, a 20 grados. Y pues ahí las tenemos. Una vez que ya encontramos estas propiedades, pues lo primero que tendríamos que hacer es encontrar el número de Reynolds. El número de Reynolds se obtiene multiplicando la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. La velocidad del fluido son 2 metros por segundo. El diámetro son 0.3 metros. Y la viscosidad cinemática, de acuerdo a lo que dice esta tablita, es 9.429
9.429 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. El resultado de esta operación son 636. Este 636 lo que indica es que tenemos un régimen de flujo laminar. Y bueno, antes de seguir con el procedimiento, primero necesitamos saber si el perfil de temperaturas que se genera en este paso por el tubo ya se encuentra en un régimen completamente desarrollado o se encuentra en un régimen de transición. Entonces, para esto vamos a necesitar la expresión LT es igual a 0.05 Reynolds Brandt por diámetro. Esta expresión se le conoce como longitud térmica, y si nosotros tenemos un tubo más grande que esta longitud térmica, podemos decir que es un flujo desarrollado. Si es más chica, tenemos un flujo en desarrollo. Bueno, vamos a sustituir. Tendríamos 0.05 por los 636 que nos dio el Reynolds. El Brandt, número de Brandt, aquí arribita está, 10.863. Y el diámetro en este caso es 0.3 metros. Si se fijan, el único que tiene unidades pues es el diámetro en metros. Y bueno, este resultado nos dice que son 103.600 metros. Esto es lo que le llevaría al fluido, al aceite, desarrollar su perfil térmico a lo largo de todo el tubo. Pero resulta que nuestro tubo solamente mide 200 metros. Por lo tanto, es un flujo en desarrollo. ¿Por qué en desarrollo? Bueno, pues porque no ha logrado llegar a los 103.600 metros. Apenas va en los 200. Quiere decir que apenas se está desarrollando. Si nuestro tubo pasara de 103.000 metros, pues estaría ya desarrollado. ¿Esto por qué es importante hacerlo? Bueno, pues porque las expresiones de Nusselt, del número de Nusselt, que es el siguiente paso en la lista, pues requiere que yo determine si el flujo está en desarrollo y si es laminar o turbulento. La expresión que vamos a utilizar es esta expresión de acá. Entonces déjenme la recorto y la paso para acá. Es esta expresión. Aquí está. Sirve, ya no la escribo. ¿Listo? Entonces, esta expresión de aquí vamos a sustituirla para nuestro problema. En este caso sería Nusselt es igual a 3.66 más 0.065 por diámetro sobre longitud. Diámetro vale 0.3 metros sobre longitud 200 metros. Reynolds son 636. Brandt son los 10.863. En la parte de abajo 1 más 0.04. El diámetro son 0.3 metros. La longitud son 200 metros. Reynolds son los 636 y Brandt son los 10.863. Esto vamos a poner aquí el corchete a la 2/3 y cerramos el corchete de este otro lado. Listo. Al hacer las operaciones, el resultado es 37.32. Este número de Nusselt, hay que recordar, se puede igualar a H D sobre K. El siguiente paso, de acuerdo a nuestro diagrama de solución, es encontrar el valor de H. Entonces, H es igual a 37.32 por el valor de K,
que tenemos ahí arribita es 0.145 watts sobre metro grados Celsius. Y este dividido entre el diámetro, que es 0.3 metros. Y déjenme hago las operaciones por 0.145 entre 0.3. Me da un valor de 18.04 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. Este sería el valor de H. Bueno, posterior a esto, ya una vez que tenemos H, ahora sí podemos calcular TE. Este TE vamos a ponerlo por acá, nada más que antes de calcular TE necesitamos el área superficial y necesitamos el flujo másico. Entonces vamos a poner aquí el área superficial y el flujo másico. El área superficial estaría dado por pi por diámetro por longitud, que sería pi por el diámetro de 0.3 metros por la longitud de 200 metros. Y el flujo másico estaría dado por densidad por área de corte o área transversal por la velocidad del flujo. En este caso sería la densidad, que son, dice acá arriba, 888.1 kilogramos sobre metro cúbico. El área transversal sería pi por diámetro cuadrado sobre 4 o 1/4 por pi por el diámetro, que es 0.3 metros al cuadrado, por la velocidad, que son 2 metros por segundo. Los resultados de estas operaciones pues son el área de superficial serían 188.5 metros cuadrados y el flujo másico serían 125.6 kilogramos por segundo. Listo. Una vez teniendo estos dos, pues vamos a calcular la temperatura de salida. Vamos a apoyarnos de esta expresión de acá. Déjenme la recorto y la paso por acá. La voy a poner aquí abajito para tenerla de guía. Aquí vamos a hacerle un poquito de zoom. Listo. Entonces TE es temperatura superficial 0 grados. De ahí sería menos 0 grados. Temperatura de ingreso del fluido serían menos 20 grados. Toda esta operación pues da 20. Por el exponencial de menos, el valor de H son 18.04 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. Por el área superficial, 188.5 metros cuadrados sobre flujo másico, 125.6 kilogramos sobre segundo, por el calor específico que se está en la tablita, serían 1880 joules sobre kilogramo grados Celsius. Haciendo esta operación, permítanme un poquito para hacer la operación, sería el exponencial de menos, entonces vamos a poner 18.04 por 188.5 entre 125.6 por 1880. Y eso se va a multiplicar por 20 unidades. El resultado de esta operación me da un valor de 19.71 grados. Comparando este valor de salida, 19.71, con lo que se propuso, 20 grados de salida, pues sí, tenemos que el valor se parece bastante y por lo tanto lo podemos tomar como un valor correcto. Por último, para determinar el calor de este ejercicio,
se puede aprovechar la ecuación Q es igual a flujo másico por calor específico por TE menos TI, que en este caso sería flujo másico 125.6 kilogramos sobre segundo por 1880 Joule sobre kilogramo grados Celsius por temperatura de salida serían 19.71 menos los 20 grados de temperatura de entrada. La operación sería 19.71 menos 20 por 1880 por 125.6. El calor para este problema entonces nos daría menos 68.861 joules sobre segundo, o en su defecto lo pueden manejar como watts. Y pues este sería el calor que pierde el aceite en el paso por esta tubería. Este mismo calor se puede obtener también con la expresión H por área superficial por delta T logarítmico medio. Solamente que esta expresión pues es más complicada de evaluar por el concepto de delta T logarítmico medio. Sin embargo, ustedes lo pueden evaluar para comprobar que pues efectivamente da este mismo resultado. Gracias por